mensagem da Conferência de Setembro de 2021, transmitido direto do auditório da Estância Árvore da Vida. Chegamos à mensagem 6, que tem como título Arrependei-vos para o Reino. Nós lemos o versículo, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aleluia! E ontem nós já falamos um pouco, começamos a falar do livro de Mateus. Na verdade, essa já é mensagem 5 ontem, mas na verdade nós já tivemos 4 mensagens Tuvimos 4 mensajes anteriores fora da estância, fuera de la estancia, 2 sextas-feiras passadas e 2 domingos Los passados, né? 2 Então, viernes pasados y 2 domingos pasados. uma contextualização Esto nos muito dio una boa contextualización sobre o muy livro de buena Mateus. sobre el libro de Mateo. Ontem e hoje nós Y damos essa ayer y hoy estamos en esta Então, irmãos, continuidad. aqui Entonces, surge hermanos, aquí surge un personagem muito personaje especial muy ao nascimento do Senhor, o surgimento relacionado con el que é João nacimiento del Señor, que es Juan el Bautista, o Senhor como rei do el reino Señor dos como céus. rey, O Senhor é aquele que veio, né, da parte de Deus, que é próprio aquel que Deus, vino de la parte de Dios, que el propio na Dios pessoa humana, e vino en la nascendo persona como humana qualquer um de y nós, naciendo como né, cualquiera do uno de ventre da nosotros, mulher. del Então, vientre de la mujer. antes disso, o Senhor, então, Y antes de esto, el Deus Señor preparou João entonces, Batista Dios preparó a como Juan el aquele Bautista que é como precursor aquel que es do el nosso Senhor precursor Jesus. de nuestro Ele veio Señor para Jesús. Él anunciar vino para a vinda do anunciar nosso Senhor. la Aqui venida de nuestro diz no Señor. versículo 3, Aquí dice en el versículo porque 3, este é o referido por intermédio do pues este es aquel de quien habló el profeta voz do que Isaías, clama no deserto, voz de que clama en el preparai o desierto, caminho do Senhor, preparad el camino del endireitai as Señor, suas veredas. enderezad sus Então aqui sendas. nós vemos que Y aquí João nosotros vemos que Juan aparece antes aparece pouquinho, né, do un poco surgimento do antes Senhor del como rei surgimiento do del reino dos Señor céus. como Ele rey del veio reino de los como, cielos. Él vino, digamos, digamos, como, digamos, num evento, né? Então, en un você evento. tem um personagem Entonces principal, tú tienes un personaje alguém, principal, protagonista tú da noite, tienes un protagonista de la noche, alguém que é o principal pero da noite. este es el que es el Sempre principal há de la uma noche. apresentação Siempre hay una presentación anterior de alguém, pode ser um mestre de anterior de cerimônia, alguien. Puede ser el maestro de coisas assim. ceremonia Então ele vem o algo apresenta parecido, quem vai ser pero él o es el que preletor da noite, presenta quién va a ser el orador de la noche protagonista principal da o la noite. persona Ele faz que uma va a ser el protagonista apresentação. principal de la Isso noche. que Él hace la fez presentación. João para Esto es lo que hizo fazer Juan. uma Juan apresentação, vino para hacer una introduzindo o presentación, Senhor como rei introduciendo al do Señor reino dos como el céus. rey del reino de los cielos. Falar pouquinho de João Batista. Para hablar un poco de João Juan el Batista Bautista. também, Juan el Bautista también, ele era él filho era de pais hijo que de serviam a padres Deus. que Seu pai, servían a chamado Dios. Zacarias, Su padre, llamado era Zacarías, sacerdote, né? él era Ele era sacerdote. sacerdote. Él era Sua esposa sacerdote. Isabel Y era su também esposa uma das Isabel era filhas da también família de una Arão. de las Portanto, ambos hijas são de la da familia de casa Aarón. de Arão. Por Então, tanto, ambos son de la casa de Aarón. família de sacerdotes. Ambos son de la Zacarias familia de estava no seu sacerdotes. turno Y Zacarías estaba en su turno sacerdócio. de E ali sacerdocio. foi revelado a ele, então, Y allí que fue sua revelado a esposa, él que que era su estéril, esposa, que era já estéril, envelhecida, não ya, podia mais ter filhos. ya De envejecida, no repente, podía o tener Senhor hijos. Entonces, fez de um milagre repente, el nela Señor e hizo ela milagro en ella teve, então, y ficou ella tuvo grávida entonces, de João Batista. Então, estuvo ali, embarazada de Juana e Bautista. essa Isabel é justamente Y esta Isabel a es prima justamente de la Maria, prima de mãe de María, Jesus. madre de Então, os Jesús. dois eram parentes. Entonces los dos eran E o parientes Senhor, perdão, y, e Maria um dia foi y María un visitar sua día prima fue Isabel. Foi até lá. visitar a su prima Isabel. Quando a Fue Isabel hasta allá. viu a Y cuando Maria, Isabel vio a este María, feto que estava na barriga de este Isabel feto que estaba en la barriga de estremeceu, Isabel se estremeció, reconhecendo
reconociendo que el Señor Jesús era aquel que vendría. Amén. Entonces Juan no tuvo duda desde el vientre de su madre. Él ya sabía que este era el Cristo. Este era el rey del reino de los cielos, y que Juan el Bautista sería aquel que haría la presentación de este rey. Entre tanto, Juan el Bautista era una persona que vivió en el Viejo Testamento porque sus padres o el padre de él era el sacerdocio de acuerdo con la ley de Moisés. Todos aquellos ritos de sacerdocio servía dentro del templo y tal. Todo de acuerdo con la ley de Moisés. Pero Juan el Bautista, también él era en el linaje, él era hijo de sacerdotes, por tanto también del linaje de sacerdocio. Por tanto, él también debería ser igual a su padre cuando llegara su turno, iría a servir dentro del templo, sirviendo allí como sacerdote. Entre tanto, aquí vemos que Juan el Bautista fue diferente. Esto quiere decir que Juan el Bautista, él era la voz que clama en el desierto. Esto ya está errado, porque como sacerdote debía servir en el templo. Él no, él salió. Él salió fuera de esta tradición y fue para el desierto. Y en el desierto, él dice, preparar el camino del Señor, enderezar sus caminos. Esto se refiere principalmente al corazón de las personas. Lo que viene en el futuro. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero. Bueno, el sacerdote tiene su vestimenta y era túnica sacerdotal con su cinto sacerdotal y todo aquel traje de sacerdote. Pero Juan, él hacía todo al revés. Él no estaba en el templo, él estaba en el desierto. Él no comía de las ofrendas ofrecidas por el pueblo de Israel, que los sacerdotes tenían el derecho de comer. Él no. Él tenía el derecho de comer aquella comida buena, rica, pero no, él renunció a todo aquello y entonces fue a vestirse con pelo de camello. Pelo de camello. Es extremadamente grosero. Y esta vestidura, pelo de camello. Y ya tiene feo olor, y el cinto de cuero. Esto es totalmente diferente de una vestimenta de un sacerdote. Y también su alimentación, como dice, él tenía derecho de comer las cosas sacrificadas al Señor, las ofrendas, como carne, como oferta de manjares también. Pero su alimentación era totalmente diferente, para mostrar que aquí hay una ruptura con relación al Viejo Testamento, al Antiguo Testamento. Aquí su alimentación era de langostas y miel silvestre. Entonces, ¿qué podemos ver con esto? Podemos ver que Juan el Bautista era alguien de la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Él apareció allí para introducir al Señor Jesús como el Rey del reino de los cielos, y ahora estaba comenzando. Y ahí entonces dice, y salían a él de Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán. Eran por él bautizados y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. En el versículo 6 dice eso. Ahora veremos en Lucas capítulo 1. Yo hice una pequeña introducción ya, pero Lucas capítulo 1, versículos 5 al 9, dice así. En los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios
y andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Ahí vemos, ya mostramos quién eran los padres de ellos, de él. Vamos a ver entonces. Versículo 39. Cuando María fue a visitar a Elizabeth. Esto es muy importante. Para continuación de lo que vamos a hablar. Versículo 39 dice, de Lucas 1. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Exclamó a gran voz y dijo, 42, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Aquí el niño era Juan el Bautista. Cuando vio que María saludó a su madre, este feto todavía era un feto y ya se estremeció, reconociendo que lo que estaba dentro de María era su Señor. Aleluya. Por causa de esto, Isabel entonces fue llena del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén. Entonces ya hablamos esto. Vamos a volver para Mateo. Mateo capítulo 3 nuevamente. Entonces, Juan el Bautista era alguien que, como yo he hablado, alguien de la transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay un versículo aquí que yo quería encontrar para ustedes, que dice así, capítulo 11 de Mateo. Capítulo 11 de Mateo, versículo 11 también. ¿Qué dice? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Es mayor que él. ¿Tú no estás feliz? Este versículo es tremendo. Todo el mundo le gusta a Juan el Bautista. Yo no sé qué. Juan el Bautista hizo esto, hizo aquello. Ay, si tú hablas mal de Juan el Bautista. Pero aquí, este versículo muestra una cosa muy curiosa. En verdad, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. El menor en el reino de los cielos es menor que él. Entonces no quedes idolatrando a Juan el Bautista. Nosotros, los últimos en el reino de los cielos, son mayores que Juan el Bautista. Muy bueno, hermanos. Vamos a proseguir. Volviendo para el capítulo 3 de Mateo. Y aquí él habla así. Versículo 7. Viendo él que muchos fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, Juan el Bautista les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Primero que existe la ira venidera, que es el juicio del Señor sobre el mundo, sobre los incrédulos. Nadie puede huir del juicio del Señor, de la ira venidera. Y después lo llamó a ellos de
generación de víboras. Mi Dios del cielo. ¿Y quién eran ellos? Fariseos y saduceos. ¿No es así? Eran líderes de la religión judea. Pero Juan los miró a ellos y le dijo generación de víboras. ¿Esto qué nos hace acordar? Generación de víboras. Ustedes recuerdan que allí, en Génesis, ¿quién fue quien engañó a Eva? Fue la serpiente. Y esta víbora no es una serpiente. Entre tanto, esta serpiente hizo una generación. Señor Jesús, Señor Jesús. Esta generación de víboras quiere decir la naturaleza serpentina está en esta raza. Esta naturaleza de serpiente se multiplicó también en muchas personas. Y nosotros sabemos que no es algo bueno, porque Satanás, que es el padre de ellos, es el padre de la mentira. Amén. Oh, Señor Jesús. Entonces Juan el Bautista comenzó hablando esto, pero ellos eran religiosos, eran de la religión judaica. Ellos no iban a hacer nada mal, iban a hacer bien. También que ellos persiguieron a los cristianos. ¿No es verdad? Y Pablo perseguía a los que invocaban el nombre del Señor. Entonces, esta es la raza de víboras, la generación de víboras. Los mensajes de contextualización que el hermano Pedro dio para nosotros, en el mensaje 2 y mensaje 4, nos dio un cuadro muy claro para que explicásemos lo que vamos a ver en el libro de Mateo. Señor Jesús, aquí, hermanos, esta generación de víboras, hablando para los sacerdotes y escribas, esto es muy fuerte, hermanos. Ellos solo hacen bien, están para servir a Dios, están allí sirviendo. Depende del linaje de sacerdotes. ¿Cómo es que puede ser generación de víboras? Hermanos, es verdad. Dentro de nosotros hay una generación de víboras. Pero gracias al Señor, somos salvos. Pero somos salvos en el Espíritu. Cuidado. Tenemos que tener otra salvación. Salvación de nuestra alma. El hermano Pedro nos dio un cuadro claro del libro de Job. Yo estuve estremecido porque este libro de Job retrata dos animales, ¿no es así? Uno era Behemoth, pero nuestra versión dice que es el hipopótamo. El hipopótamo que comía hierbas, entonces era herbívoro. Este hipopótamo es lindo, ahí tiernito, es muy lindo. Pero dicen que allí en África es el animal que más mata a los humanos, es el hipopótamo. No es para tomarlo como un juego. Y el otro animal es el leviatán, que aquí en nuestra versión dice que es el cocodrilo. El cocodrilo, parecido con leviatán, muy fuerte, dice que es el rey de los animales más orgullosos. Oh, Señor. Hermanos, esto nos muestra que estos animales están dentro de nosotros. Esto es impresionante, está dentro de nosotros. No juegue con ellos. Amén. Oh, Señor Jesús, porque esta vida del alma, nosotros tenemos el principio del árbol del conocimiento, del bien y del mal. En verdad, nosotros tenemos el bien y el mal, pero proceden de un mismo árbol, que es el árbol del conocimiento. No es el árbol de la vida, es el árbol del conocimiento, del bien y del mal. Este bien es el lado bueno de la vida del alma. Inclusive hay un libro del hermano Dong, que es Los peligros del lado bueno del alma. Señor Jesús,
nos abre los ojos sobre esto. Las cosas que puede ser causado por alguien que está dentro de nosotros. Tal vez el mal nosotros no lo practiquemos, sabemos identificar. Pero, ¿y qué tal lo bueno, el lado bueno del alma? No es así, Señor Jesús. Necesitamos, hermanos, tratar con esto, con nuestra vida del alma. Y otra cosa, hermanos, este es nuestro enemigo que está dentro de nosotros. Y este enemigo que está dentro de nosotros es aliado del enemigo que está fuera de nosotros. Sabemos que el enemigo de Dios es Satanás. Él está del lado externo, pero en el lado interno, nuestra vida del alma, el lado bueno de la vida del alma, es aliado a Él. ¿No es tremendo esto? Oh, Señor Jesús. Entonces, hermano, y lo que está dentro de nosotros coopera con Satanás que está fuera. Entonces, hermanos, por eso es que la Biblia habla que neguemos la vida del alma. Siempre. Aquí vamos a ver. Veamos en el versículo 8, dice así: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto es lo que Juan el Bautista predicaba. Vamos a ver entonces, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista, allí en el río Jordán, él bautizaba con agua, apenas para arrepentimiento. Pero esto era para el perdón de pecados, pero no acrecienta nada. Esto es muy superficial. Pero el Señor Jesús, su bautismo, Él dice así: aquel que viene luego de mí, detrás de mí, es más, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y con fuego. Entonces, para arrepentimiento, sí, lleva arrepentimiento. Y ahí, no pasa nada más. Pero el Señor Jesús, Él los bautizará en Espíritu Santo. Entonces, esto es el nuevo nacimiento. Y con fuego. ¿El fuego para qué? Fuego para tratar con nuestra vida del alma. Y aquí, volviendo en el versículo 2, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Arrepentirse de qué? Claro que hay varios tipos de arrepentimiento. Hay arrepentimiento de los pecados, arrepentimiento porque tú hiciste algo errado, pero este arrepentimiento aquí es porque estaba cambiando de era, la era del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento. Hasta ahora, todo era antiguo. Ahora es la vieja creación. Pero a partir de ahora en adelante es la nueva creación. Esto era todo nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento, hermanos, es un cambio de mente. Vamos a mostrarles a ustedes qué es este cambio de mente, cambio de mentalidad. Vamos a ver en Apocalipsis lo que ocurrió con Juan, nuestro apóstol Juan. Apocalipsis 1:10. Dice así. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía:
Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Entonces el arrepentimiento es un cambio de mente. Es que tú vuelvas. Volverse 180 grados. Porque Juan aquí, él dice, yo me encontraba en el Espíritu en el día del Señor. Yo oí por detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces él dice, me volví para ver. Y cuando estuve vuelto, el que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Entonces, este es el arrepentimiento que Juan el Bautista estaba predicando allí. Tú estabas en tu vida cotidiana, en el Viejo Testamento, en la vieja creación, viviendo debajo de la ley, una cosa buena, pero ahora hay un nuevo juego en que tú necesitas arrepentirte. Y el arrepentimiento es volverse totalmente de la forma que tú estás, volverse para atrás y tú vas a ver. Este es el significado. Hoy a la noche nosotros podemos volvernos al Señor, hacer esta vuelta, arrepentirnos, dejar las cosas viejas. Inclusive en la vida de la iglesia acumulamos muchas cosas viejas. Debemos arrepentirnos. Y todavía creemos que estamos bien. No estamos bien. Debemos arrepentirnos. Señor Jesús, principalmente, hermano, en nuestra vida del alma, es un gran enemigo de Dios, queriendo ayudar a Dios. La parte buena quiere ayudar a Dios. No es así, pero termina dándonos problemas y problemas al Señor. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Entonces, vamos a ver este bautismo de fuego que el Señor habla en Mateo capítulo 3. Señor Jesús, ¿quiénes son estos bautismos? Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo es para nuestra regeneración. Y con fuego, aquí dice, experiencias de negar la vida del alma. El bautismo del Espíritu es ganar la vida divina para regeneración. Y el bautismo con fuego es negar la vida del alma. Vamos a ver Mateo capítulos 16, 24. Este versículo ya sabemos de memoria, muy fácil, pero tiene una importancia tremenda. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, es mejor que perdamos nuestra vida del alma ahora que perder la salvación del alma allí. Es mejor perder la vida del alma hoy y ganar la salvación del alma. Y después el versículo 26. Pero ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es verdad. Debemos salvar nuestra alma. ¿Cómo salvamos al espíritu? Y salvaremos al alma también. Oh, Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Allí entonces vamos primero para Primera de Pedro.
Primera de Pedro 1:7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, mesmo apurado el pelo cual, aunque fogo, perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Então aqui nós mostra Aleluya. que Entonces aquí nos muestra é mesmo que apurado por fogo, é mesmo passando por incluso provas de fogo. O fogo aqui que ser probado con el fuego es ser pasado por pruebas de fuego. El fuego quema. ¿Esto qué va a hacer? Que cuanto más seamos probados por el fuego, el oro se vuelve más, con más valor. Este oro aquí representa nuestra fe. Entonces, la intención del Señor es que el valor de nuestra fe aumente cada vez más. Que el valor de nuestra fe se vuelva cada vez más precioso de cualquier oro perecedero, inclusive probado por el fuego. Cuando el fuego viene para probar el oro no se damnifica, el oro se purifica más todavía. Por eso el valor del oro vale más. Esto es comparado con nuestra fe. Entonces ayer yo hablé del Señor que viene como ladrón de la noche, ¿no es así? Entonces hoy precisamos aumentar el valor de nuestra fe. Cuando el Señor me viene a buscar, ¿qué va a buscar? Yo dije, va a buscar tu calzado viejo, no. Él quiere joyas. Cuanto más valorizado, mejor. ¿Qué tal ese oro probado por el fuego? Amén. Mucho más precioso que el oro perecedero. Una vez, y honra cuando sea manifestado, mucho más precioso. Vamos a aumentar el valor de nuestra fe, buscando la palabra profética, practicando la palabra. No es solo quedarse en la teoría, como ayer yo hablé de los fariseos y principales sacerdotes. Cuando Herodes preguntó para ellos, ¿dónde van a nacer Jesús? Ah, ustedes no saben. Entonces, Miqueas 5:2 está en la cara. Ellos sabían de memoria, pero ninguno fue atrás del Señor para adorarlo. Esto es una tristeza. Señor Jesús, cuanto más practicamos la palabra, más es el valor de nuestra fe, el valor de nuestra fe aumenta. Y más nos transformamos cada vez más en joyas. Y ahí Él luego nos podrá arrebatar. Y ahí el encargo del Espíritu en este mensaje, creo que estoy autorizado para hablar, es para prepararnos para la venida secreta del Señor. No es para prepararnos para la venida pública del Señor. Esto ya será muy tarde. Estamos aquí en la vida de la iglesia. Queremos encontrar al Señor si el Señor nos arrebata. Ser vencedores. No tener pensamientos menos que esto. Ah, yo soy así. Quedándome, menospreciándome. Ah, ya está. Ya está, basta. Tengamos un espíritu más positivo. Yo quiero ser un vencedor. Quiero ser arrebatado en la venida secreta del Señor. Cuando el Señor venga como ladrón, me encuentre y me lleve. Oh Señor Jesús, este es el encargo de esta conferencia. Nuestro foco es el reino de los cielos. El reino de los cielos indica que no estamos apenas en el comienzo del reino de los cielos. Nosotros somos los trabajadores de la última hora. Amén. ¿La última hora qué significa? Es las jornadas de 12 horas.
y llegó en la 11ª hora, ya casi en la realización de la obra del Señor. Él nos llamó. Estábamos desocupados y por su grande misericordia, Él tal vez no precisase de nosotros, pero Él vio que estábamos desocupados y Él tal vez tuvo dolor de nosotros. Voy a darle empleo a ellos. Pero el salario que Él pagó para nosotros es el mismo de los primeros siervos de Él. Esto no es un privilegio, hermanos. Vamos a aprovechar este privilegio. Estamos en la última hora. Ellos trabajaron 11 horas ya. Y van para 11 horas. Unos trabajaron menos. Pero, hermanos, tenemos chances de abrir esta era. Y el Señor viniendo como ladrón y nos encuentre vigilantes y no durmiendo. Es solo esto. Acabamos de cantar que no es un estado, sino la etapa. No es la etapa, sino el estado, que está en Lucas 37. Lucas 27. Que el Señor los encuentre vigilantes. Es solo esto. Vigilar. Ser sobrio y vigilante. Oh, Señor Jesús. Entonces también capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Amados, no crean que el fuego es extraño. Ustedes ya sabían que Él nos iba a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Es normal que haya fuego. Como ya fue explicado, este fuego ardiente surge en el medio de nosotros. Surge para probarnos. Amén. A veces estamos lejos del Señor y no ve el fuego. Para probarnos. Para volvernos al Señor. Para arrepentirnos al Señor. Muchas veces estamos caminando. Estamos muy bien en la vida de la iglesia. No ocurre nada, está todo normal. Y va llevando la vida rutinariamente. Deja todo en piloto automático y va. Pero el Señor necesita darnos fuego para nosotros, para despertarnos. No es para ir así acostumbrados con esta vida. Amén. Vamos a convivir con este fuego que arde en nuestro medio, destinado a probarnos. ¿Para qué? Para que si alguna cosa extraordinaria os ocurre, esto es normal, esto ocurre en nuestro medio, en nuestra humanidad. Versículo 13, por el contrario, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Oh, Señor Jesús, amén. Oh, Señor Jesús. Ahí, volviendo para Mateo capítulo 3 todavía. En el versículo 13. Esto es muy interesante. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. 14. Mas Juan se le oponía diciendo, quiere decir, Juan el Bautista le decía al Señor, intentando persuadirlo, Señor, no hagas esto. Yo soy el que necesito ser bautizado por ti. Mira lo que él habló. Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es realmente, si el Señor Jesús surgió, era para ser bautizado por el Señor Jesús. Yo quiero recibir este bautismo del Señor. ¿No es así? Si el Señor vino, entonces el bautismo de Juan no tiene más valor. ¿No es así?
Yo prefiero ser bautizado por el bautismo del Señor Jesús. Pero ahí Juan el Bautista dijo así, ¿y tú vienes a mí? Y el Señor dijo así, pero Jesús le respondió, deja ahora. Esto es muy significativa. Deja ahora. Significa lo siguiente. Vamos a dejar esto de lado. Porque yo te voy a bautizar. Pero no ahora. Ahora yo necesito ser bautizado. Juan el Bautista necesita ser bautizado. Dijo, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Toda justicia significa que todo lo que Dios determinó y practicamos está dentro de la justicia. Entonces el Señor Jesús nació de una mujer. Su humanidad necesitaba, sí, ser bautizado. Aleluya. Entonces nuestro propio Señor, como hombre, Él fue bautizado. Entonces Él admitió. Mira qué escena espectacular. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No era Juan el Bautista que hablaba esto, era el propio Padre declarando esto. Aquí tenemos el Hijo siendo bautizado, tenemos el cielo abierto, una voz que decía, confirmando que Él era el Hijo amado, y el Espíritu Santo, en la forma de paloma, posándose sobre Él. Oh, Señor Jesús. Entonces aquí está el bautismo del Señor y la unción del Espíritu Santo sobre Él. A partir de este día, luego de su bautismo, el Señor comenzó a ejercer su ministerio aquí en la tierra. Amén. Oh, Señor Jesús. Entonces ahí, hermanos, vamos a ver. Yo escribí aquí, ¿no es así? Entre tanto, no vimos a Juan siendo bautizado por el Señor. Inclusive que él bautizó, de que Juan, no hay registro de que Juan sea bautizado por el Señor. Él apenas era un precursor. Ahora sí. Cuando el Señor aparece, entonces el Señor vino, Juan el Bautista vino para introducir al Señor Jesús. Ahora el Señor Jesús ya estaba. Ya es una realidad. Entonces Juan el Bautista debería entonces ser bautizado por el Señor y seguir al Señor. ¿No es así? No es así. Entonces mira aquí. Pero Juan el Bautista no siguió al Señor. Él entonces tuvo propios discípulos. Oh, Señor Jesús, mira aquí, en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Versículo 23 al 26. Versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos. Jesús ya tenía sus discípulos. Fue Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. El Señor Jesús era totalmente legal porque Él fue bautizado para esto. Él recibió la unción. Él era Cristo para una misión aquí en la tierra. Entonces su ministerio aquí en la tierra era realmente predicar el evangelio del reino. Entonces aquí en el 22 dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba.
Mira el versículo 22. Después de esto, mira, Juan también estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, y allí iba el pueblo y eran bautizados. Nuestro apóstol Juan, cuando escribió aquí, dio para entender entre líneas, que era para decir esto. Juan estaba bautizando. O sea, si el Señor está al frente de la cena, entonces Juan tenía que salir de la escena. Él tenía que juntarse al Señor. Y ahí, hermanos, en el versículo 24, porque Juan no había aún sido encarcelado. Esta era una advertencia. Tú tienes que juntarte al Señor. Ahora tú tienes que seguir al Señor. Tú no puedes ser una competición compitiendo con el Señor. No puedes hacer esto porque si no su fin va a ser encarcelado. Versículo 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien se refería al Señor Jesús, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces está viendo. Aquí ya muestra a Juan el Bautista. Un grupo de discípulos, de seguidores de él, y lo llaman a él de maestro. Rabí, maestro. Mira que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengüe. Palabras muy bonitas, pero en realidad es otra. Allí todo comenzó. Pero yo quería mostrarle para ustedes Mateo 9, 9:14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, miren, vean, discípulos de Juan. Eran un grupo. Y diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Preguntándole para Jesús. Él les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? El Señor estaba hablando las mismas palabras que Juan dijo. Pues vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Miren, el versículo 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Llegó una nueva era. Tú tienes que tener un cambio de mentalidad. Tienes que arrepentirte, porque si tú continúas, entonces esta nueva alianza no cabe en el antiguo pacto. Esta tela nueva, porque el remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Porque el remiendo de paño nuevo tiene una fuerza. Si tú lo coses, este remiendo, en una tela vieja, con esta fuerza, él se va encogiendo y va a rasgar lo que es viejo. Oh, Señor Jesús, precisamos estar en la nueva dispensación. 17.
ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en otros nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. No da para colocar vino en odres viejos, porque el vino nuevo tiene un poder efervescente, tiene un poder burbujeante. Entonces queda ahí fermentando ahí dentro. Y si fuera un odre viejo, se rompe. Este es el Nuevo Testamento. Este es el reino de los cielos. Amén, hermanos. Este es el Nuevo Testamento. Es la nueva alianza, la nueva creación. Este es, entonces, el reino de los cielos. Nosotros tenemos este poder. Somos nuevos. El remiendo nuevo, de este paño nuevo. Y somos vino nuevo. No hay nada viejo entre nosotros. Todo es nuevo. La vida de la iglesia es nueva. La predicación del evangelio es nueva. Oh, Señor Jesús. 9:16, yo ya hablé. Mateo 4:12. Mire solamente. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Aquí hay un significado espiritual. ¿Por qué Juan estaba preso? Porque Juan estaba preso porque él hacía competencia al Señor. ¿Y quién lo prendió a él? No fue el Señor Jesús. Fue Herodes, que fue el rey gentil. Pero esto fue permitido por el Señor, por Dios Padre, por el arreglo del Señor. Juan fue preso porque él estaba distrayendo la predicación del Evangelio del Señor Jesús. Amén. Entonces, que no seamos personas que distraen, que son un freno para el avance del Evangelio del Señor. 4:17 dice, el Señor mismo comenzó a hablar. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego en Mateos capítulo 11, antes de Mateos 11, quería mostrarles a ustedes el versículo en Juan 1. Juan 1, 29. Y el día siguiente vino Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren solamente, este Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es este de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Entonces, aleluya. Entonces ahí, en el versículo 35, el día siguiente estaba Juan otra vez y de 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, los discípulos de Juan Bautista, obviamente, y dijeron, y siguieron a Jesús. Dejaron de seguir a Juan Bautista para seguir a Jesús. Y ahí, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Jesús le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día,
porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Vamos a hablar un poco aquí. Este Andrés era discípulo de Juan el Bautista, pero cuando él vio a Jesús, que era el Cordero de Dios, ellos dejaron a Juan y siguieron al Señor. En verdad, Juan también tenía que dejar su grupo y seguir al Señor. No es verdad. Él creyó. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Pedro es piedra para edificación, para edificio de Dios. Amén. Entonces, hermanos, aquí vemos que Juan el Bautista, él estaba hablando bien del Señor, daba testimonio del Señor, pero en el momento en que los discípulos de él comenzaron a dejarlo, y fueron detrás del Señor, ahí, listo, ahí vino la envidia, vino muchas cosas, intentando sustentar a su grupo. Comenzaron a llamarlo a él de maestro. Parece que muchos, cuando tienen ambición, cuando ustedes llaman de maestro, parece que el oído de ellos le gusta oír esto. Ah, yo estoy en la lideranza. Hermanos, esto no es nada. La posición no es nada. No estamos aquí por la posición. No estamos aquí por los seguidores. Estamos aquí por el Señor. Si el Señor vino, vamos a estar cerca del Señor. Vamos a predicar el Evangelio. Oh, Señor Jesús. Vamos a conectarnos todos a Dios nuevamente. Oh, Señor Jesús. Entonces ahí, oh, Señor Jesús. Entonces, gracias al Señor, pero el Señor sabe de todas las cosas. Nosotros tenemos hoy la predicación del Evangelio. Amén. Tenemos al Señor en la lideranza. Oh, Señor Jesús, tenemos todas estas herramientas que existen y que fueron intensificadas, fueron potencializadas, o si ustedes prefieren, fueron turbinadas. Esta predicación del Evangelio. También quería mostrarles a ustedes que el Señor Jesús en la época también enviaba discípulos para predicar el Evangelio. Capítulo 10, el Señor dice así. Versículo 5. A estos dos envió Jesús y le dijo instrucción diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, primeramente, Juan el Bautista predicaba, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego, en el 4:17 de Mateos, el propio Señor dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí en el capítulo 10, versículo 7, cuando el Señor manda a sus discípulos para predicar el Evangelio, Él dice, para que los discípulos prediquen el Evangelio, que el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy, hermanos, este reino de los cielos está entre nosotros. Es realidad. Vamos a ver Juan 20. La resurrección de Jesús, capítulo 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro el sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro.
y al otro discípulo. Vamos adiantar um pouco. Vamos a adelantar un poco, esto se está haciendo muy largo. Versículo 11. Versículo 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Entonces, gracias al Señor por las hermanas. Porque los hermanos, en el capítulo 20, versículo 1, hasta el versículo 10, si ustedes leen, ellos fueron allá. Las hermanas fueron que le avisaron a él que no estaban más allá, y ellos fueron allá. Fueron. Pedro fue para ver, y se fueron a su casa. Pero María se quedó allí. Ella no se fue. María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y la preocupación de ella era por el Señor. La preocupación legítima de ella. Se llevaron a mi Señor. Oh, Señor Jesús. Después, no sé dónde lo pusieron. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús, porque Jesús en ese momento ya vino, resucitó a 2 de los muertos. Ya está con otro cuerpo, un cuerpo resurrecto. Entonces le preguntó a Jesús: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús, versículo 16, Jesús le dijo: María, María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Y mira qué revelación que el Señor le dio para ella. Jesús le dijo: para quien se queda, la revelación es para él. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve, mis hermanos, o sea, todavía falta un paso. El que va a disfrutar de esta primicia es el Padre. No me toques, él dijo, porque aún no he subido a mi Padre. Mira lo que él le dijo: voy a mi Padre. Mas ve a mis hermanos. Hermanos, por la primera vez, él los llama a sus discípulos de hermanos. Ahora se abre la puerta para que ellos también fuesen a tener la vida de Dios. El Señor ya predijo esto. Con mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y luego, en el versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, dando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Vamos más adelante. Y cuando les hubo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces, en este interín, él dijo: ya subió al Padre, el Padre ya lo disfrutó como primicia, y él ya vino como el Espíritu. ¿Por qué aparecía y desaparecía? Porque gracias al Señor no precisamos de auto, ni de ómnibus, ni de avión, ni de tren, ni de navío. ¿Usted a dónde piensas ir? ¿A dónde tú quieres ir?
yo quiero ir a otro lado porque allí está el Expo Libro. Pum, ya está, ya. Yo quiero esto. Y ahí, hermanos, recibid el Espíritu Santo. En este momento, el reino de los cielos llegó. Amén. Y hay más de una manera plena en Hechos 2, en el día de Pentecostés. Descendió el Espíritu Santo sobre aquella multitud y los 120 galileos estaban hablando idiomas. Y toda aquella multitud entendían cómo hablaban en su lengua materna. Y allí, hermanos, ellos quedaron con miedo. Según el profeta Joel, visiones, sueños. Pero para ser salvos, ustedes tienen que invocar el nombre del Señor. Oh, Señor Jesús. ¿Quieres ser salvo? No es la visión que te va a salvar. ¿Quieres ser salvo? No son los sueños que te van a salvar. ¿Quieres ser salvo de verdad? Es invocar el nombre del Señor. Ahí comenzó el reino de los cielos. Oh, Señor Jesús. Aleluya. Ahí comenzó. Hermanos, es muy impresionante este pasaje que el Señor habló con María aquí. Con María Magdalena. Dice así. No me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos. Él los llamó de hermanos. Llamó a sus discípulos de mis hermanos. Mis hermanos significa tener la misma vida que el Padre que yo. El Padre de él es el Padre celeste. Y ahora los discípulos pueden tener la vida del Padre. Entonces el reino de los cielos es una cuestión de vida. Amén. No hay regulación de ley. No hay ley. Ahora es vida. Amén, hermanos. Oh, Señor Jesús. Vamos a ver todavía la historia, terminar la historia de Juan el Bautista. Triste. Capítulo 11. Versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo. Mire solamente en el versículo 1 del capítulo 11. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel hablar de las obras de Cristo, mandó a sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? No estoy reconociendo a este Juan el Bautista. Cuando María fue a visitar a Isabel, él reconoció que era Jesús. No era ni siquiera nacido, estaba en el vientre de Elizabeth. Y Elizabeth estuvo llena del Espíritu Santo y profetizó. Hermanos, y aquel. Y él dio testimonio, claro. Yo soy el que viene antes de él, pero él viene después de mí, que es más poderoso, tal y tal. Él está preguntando al Señor, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Ustedes están entendiendo? ¿Entendiendo qué es esto? No es así. Entonces, ¿cómo? Cuando ustedes salen fuera de la línea central de la economía de Dios, de la línea de lo que el Señor está haciendo, ustedes pierden la visión. Ustedes se desvían del foco. Entonces, como Juan el Bautista, él habla así. ¿Eres tú aquel que iba a venir o vamos a esperar a otro?
No era para tener dudas. El problema de él es que él no quiso dejar su grupo de seguidores. Él quería continuar siendo llamado de maestro. Una placa de acrílico, maestro. Una placa de acrílico, director, gerente. Cambia persona, ¿ustedes sabían? Solo hacer una placa cambia a la persona. Queremos seguir al Señor hasta el fin. Y aquí dice, ¿eres tú aquel que iba a venir o habremos de esperar a otro? Y Jesús respondió, les dijo, id y anunciad a Juan lo que estás oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Esta piedra angular es la principal piedra para edificio de Dios. Pero si tú lo rechazas, Él se transforma en una piedra de tropiezo. Y tú tropiezas en Él y caes. Esta es una advertencia para todos. Vamos a seguir positivos, practicando el mover del Señor, potencializar todas las herramientas que el Señor nos ha dado, o llamado popularmente turbinados. Me encanta esta palabra. Tenemos el libro turbinado, comportaje dinámico turbinados. ¿Qué tenemos más? El avanza joven turbinado. Tenemos fábrica de vencedores turbinados. Tenemos la red de cuidado turbinados. Tenemos las hermanas conectadas, mujeres conectadas, turbinadas. Todo tiene que avanzar para predicar el Evangelio del reino. Oh Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén. Jesús es el Señor.